Gracias amigos de Uno Más por acompañarnos esta vez, principio de año, nuevo podcast. Estamos súper contentas. Este es el primer podcast del año y tengo la dicha y la felicidad de encontrarme aquí con Mariela. El año pasado, em, Mariela nos estuvo contando acerca de su vida, unas experiencias que ella tuvo anteriormente eh, con drogas, con vicios, indigencia y bueno, un montón de cosas que fueron de verdad difíciles de sobrellevar. Después de algunos años de lucha, de tratar de salir de esto por sus propias fuerzas y siendo casi que inútil lograrlo, Dios la sacó de ahí. Y ahí sí, la historia tomó otro rumbo y el día de hoy yo me siento súper contenta porque Mari nos había dicho que venía la segunda parte. Cuando hablamos anteriormente, Mari nos contó una pincelada de cómo fue el proceso de renovar su vida, de cuando llegó nuevamente a la casa de sus papás y lo que ella empezó a hacer y cómo recobró su vida nuevamente. Pero hoy em, esa pincelada la queremos expandir un poco más, cómo fue que Dios cambió su vida, cómo fue hablando a su corazón, cómo llegó ella a la iglesia, cómo empezó a trabajar, a estudiar y a ser la mujer que es hoy con sueños, que ella nos contaba la vez pasada que ella empezó a soñar en grande, cómo empezó a lograr alcanzar esos sueños. Entonces el día de hoy Mari nos acompaña y yo antes de que ella inicie, yo estaba leyendo unos versículos que me recordaron mucho la vida de Mariela. Esto está en Efesios 4 y son los versículos del 22 al 24 y los voy a leer. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Si alguno cree que tal vez pueda decir, yo no he pasado por ningún vicio y tal vez yo no he pasado por la misma historia de Mariela. Bueno, pues todos tenemos situaciones que nos atan, situaciones que a veces no sabemos cómo salir y damos vueltas y vueltas en la misma cosa porque no sabemos qué decisión tomar, qué hacer, qué acciones o a quién podemos recurrir. Y esta historia de Mariela a mí me llamó muchísimo la atención porque ella recurrió al único que podía sacarla de donde estaba. Entonces, si usted cree que no es una persona que tiene un vicio, que no tiene, les recuerdo que hay cosas que nos atan. Y eso es lo que queremos conversar el día de hoy, que Mari nos cuente cómo retomó su vida. Entonces, Mari, te cedo la palabra. Gracias, Evelyn. Un placer otra vez de nuevo acá poder tener un momento para conversar y igual, ojalá que lo que compartamos acá sea de bien para muchos, porque de eso se trata, ¿verdad? De expandir el mensaje y llegar a la vida de personas de una u otra forma, ¿verdad? Para que somos instrumentos de Dios, entonces hay que, hay que ser obediente. Bueno, habíamos quedado la última vez en cuando yo regresé de mi última vez en la calle. Mi papá me esperaba en la casa, o sea, cuando en la puerta de la casa, ¿verdad? Cuando yo llegué y con la policía y todo, de que yo no iba a entrar más en esa casa, ¿verdad? Y recuerdo que yo le dije a mi papá, mi papi, te prometo que esta es la última vez. Y de verdad que Dios estaba en medio porque aunque mi papá decía, no, ya no te vamos a recibir más, ya estamos cansados, aún así él me dio una oportunidad más y creyó en que esa era la última vez y así fue. Eh, Desde ahí mi vida empezó a cambiar. Obviamente empieza la parte de la recuperación. Pasé sí varios días en cama. Sí tuve la experiencia de vivir lo que son los azules, que eso es cuando un adicto tiene un tiempo ya de abstinencia
Entonces, es horrible, ¿verdad? Porque, bueno, yo pasé varios días así, como encerrada en un cuarto para poder recuperarme físicamente. Y ese tiempo de los azules es cuando ves cosas, oyes cosas, hueles cosas. Entonces, fueron noches muy duras, sí, porque yo sentía en el cuarto un montón de gente hablando, murmurándome al oído, olores de droga, olores fétidos, etcétera, etcétera. Entonces sí fue, el principio eh, de recuperación fue duro. Y yo sí había sentido, digamos, eso, pero no tan profundo como cuando ya estaba en ese periodo de abstinencia. Entonces, bueno, obviamente se lleva un tiempo, aún así eh, Dios estuvo conmigo porque la verdad es que no fue algo como que eh, como para volverse loco, o sino que siempre que estuve como en control, ¿verdad? Y orando y pidiéndole a Dios fortaleza, y entonces sentí también él su abrazo y su cuidado en medio de mi recuperación. Este, Empiezo, bueno, ya a reponerme físicamente, a tomar acciones. Ya me recuerdo que mi papá nos sentamos a hablar y él me dijo a mí, y esta vez, ¿qué va a ser distinto? Porque mi papá siempre recalcaba que todos mis lapsos de paradas, ¿verdad? Yo tenía que tomar acciones, hacer cosas diferentes, porque él siempre me recalcaba esto de la locura, ¿verdad? De hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Entonces, Ujú. él siempre me decía eso. Esta vez, ¿qué distinto va a ser? Entonces, como les había dicho, bueno, lo de mi versículo, yo ese versículo de verdad que lo hice mío y lo creí, y empecé yo era tanta la seguridad de que ya había salido de eso, que yo empecé ya a anhelar y a desear cosas, ¿verdad? Y a ponerme metas. Entonces, recuerdo que, bueno, ya yo eh, eh, paré, o Dios me sacó un 26 de septiembre de 1900, del 2008. Entonces, llega enero, ¿verdad? Diciembre fue como decir, esos meses fueron como de levantarme, de reponerme, de, de empezar a ayudar en la casa, que empezaran a confiar un poquito más en mí. Y ya en enero, mi papá tenía un negocio de video con librería. Entonces mi papá ya empieza a confiar en mí y me da la oportunidad de trabajar con él. Entonces, así empezamos en enero. Y tratar obviamente, tus actos hablan, ¿verdad? Entonces, yo quería hacer las cosas bien. Eh, yo empiezo, eh, de mis hijos, yo tenía a mi hija, a mi hijo no, mi hijo lo tenía el papá. Entonces, obviamente fue un proceso de empezar a cuidar a mi hija, a hacer méritos en la casa de mis padres, a trabajar, y así fue el proceso, ¿verdad? Em, para también después esperar que me devolvieran a mi hijo, ¿verdad? Porque nunca lo Ujú. perdí legalmente, pero Ajá. pero sí, ya tampoco la familia del papá de ellos confiaba en mí. Sí. Entonces, no me lo iban a dar si yo de verdad no demostraba un cambio. Ujú. Y era tanto el dolor, ¿verdad? Me costó mucho, y voy a decirlo, o sea, la sanación fue dura, porque yo tenía un sentimiento de culpabilidad
enorme por todo el daño que había causado en mis hijos. Fue algo que de verdad me tomó años poder sanar junto con Dios y tratar de hacer las cosas correctas, ¿verdad? Porque si algo anhelaba yo era ser una persona normal en el sentido de una buena madre, una buena hija, etcétera, ¿verdad? Entonces, así empezamos y a luchar por eso, por este proceso y a entregarme total y absolutamente en las manos de Dios, porque era muchas cosas, ¿verdad? Que habían que sanar primero. Entonces, a eso me dediqué, a poner mi vida en las manos de Dios y que Él me moldeara de nuevo y que actuara, ¿verdad? O sea, nada con mis fuerzas, porque nunca me fue haciendo las cosas según yo, como debía hacerlas, ¿verdad? Con el libre albedrío. Yo dije, no, yo no quiero más el libre albedrío. Yo de ahora en adelante no quiero hacer nada sin tu aprobación y nada sin tu guía. Entonces, así fue. Y bueno, pasó el tiempo y empecé a ver las cosas buenas de hacer las cosas correctamente, que definitivamente si hay algo que he aprendido yo en este tiempo es como la regla número uno de vida y es hacer todo como para Dios, porque al final de cuentas el único que importa que veas Él Ajá. y las cosas se van acomodando, ¿verdad? Entonces ya empiezo yo a trabajar, y mi papá me da sueldos, empiezo yo a ahorrar y empiezo, ya recupero a mi hijo y fue muy duro el que mis hijos me perdonaran, fue duro porque más mi hijo cargaba con ese rencor que sí tomó también años que me pudiera perdonar porque siempre me echaba en cara las cosas, ¿verdad? De todo lo que yo hice. Y eso más carcomía mi sentimiento de culpabilidad. Ujú, Entonces fue un proceso de no de la noche a la mañana, ujú. pero fue un proceso, todo lo que he vivido en estos 3 años, ha sido como hermoso, porque he visto realmente como su promesa se ha hecho fiel. Ujú. Él ha ido aumentando mis fuerzas y de ser una persona débil, vulnerable, ahora soy cada vez más fuerte, pero en él, en esa confianza y entonces ha sido hermoso, o sea, este trayecto de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, y entonces ya empiezo yo a soñar también a quererme ir a vivir sola con mis hijos. Entonces logro poder alquilar un lugarcito pequeño y empezar a luchar por ellos. Y ya después empiezo a buscar trabajo por fuera. Y es cuando viene lo de HP, Ajá, donde yo antes había aplicado muchas veces y nunca había entrado. ajá. Se da la oportunidad y aplico a HP y pues obtengo el trabajo. Y bueno, es sin palabras, ¿verdad? Ya ahí empiezo a ver la mano de Dios. Y igual empiezo a hacer cosas distintas y empiezo ya a involucrarme en el ejercicio, a cambiar hábitos. Yo dije, no, es que obviamente Dios sacó de mí el deseo de consumo, ¿verdad? Porque nunca más volví a sentir ese deseo de consumo, pero yo tengo que poner de mi parte y también hacer cosas que me hagan sentirme mejor. Em, entonces, igual siempre Dios me guiaba, como que me daba esas pautas a seguir, ¿verdad? Y entonces empiezo yo con el ejercicio. Recuerdo que empecé en clases de aeróbicos ahí por la casa de mis padres, unas señoras que se reunían en una cochera y ahí empezamos. Eh, Me recuerdo que me costó mucho, o sea, yo no hacía ejercicio, no estaba acostumbrada y sufrí mucho, pero yo dije, no, yo tengo que
acostumbrar a mi cuerpo, ¿verdad? A hacer cosas distintas y a meterle cosas buenas, porque si antes hacía todo lo que estuviera a mi alcance por conseguir cosas que le hicieran daño, ahora voy a hacer lo contrario, voy a hacer Ajá, todo lo posible por hacer eh, lo correcto y darle a mi cuerpo cosas buenas. ajá, Y entonces, así empecé. Y también otra cosa muy importante que yo hice fue llevar un tiempo de sanidad con una psicóloga y a la vez ella era consejera de la iglesia. Entonces tenía como las dos, era consejera y era psicóloga. Entonces ujú, nosotros empezamos un proceso también de sanación porque es muy importante esa parte porque cargamos con muchas cosas sí, que no sabíamos, ¿verdad? Cosas que tienen que ser sanadas. Entonces recuerdo fue algo muy lindo porque ella me hizo escribir mi vida en capítulos. ¡Ah! Qué Eh, bonito. sí, fue muy lindo. Ahí lo tengo y sé que algún día voy a escribirlo porque no he terminado. Mi vida no, lo que no ha terminado, o sea, cada vez pasan cosas más sorprendentes. Entonces yo sé que Dios va a ponerme ese momento porque sé que voy a escribirlo. Y entonces fue hermoso porque ella me hizo recapitular toda mi vida, ¿verdad? Y dividirlo en lapsos, en capítulos, de tal edad, tal edad, de tal edad, tal edad, las cosas que pasaron. Después de eso me hizo escribir cartas a todas las personas que me habían lastimado, pero no entregárselas, Ajá, sino hacerles las cartas y luego eh, pedir, pedirles perdón y perdonarlas. Fue un proceso de 6 meses muy hermoso, muy lindo. Realmente, cuando yo terminé de esa terapia, salí, y bueno, y cada vez que yo iba, me recuerdo que eran unas lloradas, pero salía cada vez más liviana y cada vez más liviana. Yo sentía que me quitaban como un montón de peso de la espalda. Yo salía liviana de esas terapias. Y al final fue hermoso porque al final de la terapia me hizo contar mi testimonio delante de varias personas que, que, que estaban como en ese núcleo de consejería. Entonces, fueron procesos muy bonitos, muy enriquecedores y igual durante los 13 años que llevo no termino, ¿verdad? No termino de aprender y no termino de crecer que Dios me dio una promesa y Él va a cumplirla hasta el final, ¿verdad? Entonces, bueno, y más, empiezo yo a ver lo maravilloso y sorprendente que es caminar en obediencia, porque es la mano de Dios increíble. Entonces yo dije, esto me encanta porque veo que cuando hago las cosas bien, solo cosas buenas me pasan, ¿verdad? Y las cosas malas que pasan ya no duelen tanto y ya la carga no es tan pesada. Por eso es que cuando caminamos con Dios, toda carga es más ligera y es literal, literal. Entonces, bueno, y empiezo yo a caminar en obediencia y hacer las cosas bien. Empezar a soñar, él me ha enseñado que puedo soñar y que nada es imposible para él mientras está en sus planes, ¿verdad? Yo puedo soñar y pedirle, pero siempre le digo, yo quiero esto y es porque hasta eso me enseñó a pedir las cosas con lujo y detalles, este, pero al final siempre termino, bueno, esto es lo que yo quiero, pero tú sabes lo que me conviene y tú ujú, sabes si me lo quieres dar o no, ¿verdad? ujú, ujú, Pero así fue. Y entonces yo empecé a soñar y empecé a seguir en el deporte. Me gustó, como a mí me gustaban mucho los estimulantes, me gustó la sensación ujú, de estímulo que da el ejercicio. ujú, Y bueno, y realmente el mejor porque estás en tus
en todos tus sentidos. Entonces puedes disfrutar más esa sensación de estímulo, ¿verdad? Y, y entonces empiezo yo me acuerdo, entonces era después de ahí de los aeróbicos, pasé a meterme en gimnasio. Y sufría mucho, ¿verdad? Haciendo cada rutina, pero yo decía, no importa, no importa, porque yo empecé a investigar cuánto duraba uno en adquirir la disciplina, y yo decía, no, yo hasta que yo adquiera la disciplina, yo voy a seguir y voy a seguir y perseverar, ¿verdad? Porque una vez que usted adquiere la disciplina, ya nadie te detiene. Ajá. Entonces, así fue. Después, empecé a hacer spinning y a correr en banda, pero ya después me aburrí, y yo decía, y me empezó a gustar eso de la bicicleta. Entonces mi cuñado tenía una bicicleta, entonces él me la prestaba. Entonces ya yo salía de donde yo vivía al gimnasio, eran como 11 kilómetros. Entonces yo me iba en bici, me volvía en bici y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces empiezo yo empieza a gustarme lo de la bici y ya me meto a hacer recreativas de mountain bike, ¿verdad? Y anduve por todo lado, mi cuñado, él como que me la donó, al final me la regaló porque ya yo me adueñé de la bici, pero esa bici, me salió hasta súper buena porque que yo recuerde, nunca me estallé. Nunca me pasó nada y anduve por todo lado haciendo recreativas de mountain bike y así estuve un tiempo, ¿verdad? Pero yo empecé a ver las personas en bici de ruta y entonces ya a mí se me salían las babas y entonces ya yo les decía, empecé a pedir a Dios, yo quiero, yo quiero una bici de ruta, Dios, yo quiero una bici de ruta. Y así fue, las 3 bicis que yo tuve, no sé si lo había contado en, la vez, Sí. en el testimonio pasado, él me las dio tal y como yo se las pedí, ahora le estoy pidiendo otra, yo sé que me la va a dar, pero en su tiempo, Ujú. pero así fue, ¿verdad? Después, yo empecé a soñar con el triatlón y fue lo mismo, o sea, es el deporte más caro que hay, pero él me ha dado todo y si usted me pregunta, o sea, ni yo te puedo te puedo explicar cómo a mí me ha alcanzado para comprar tantas cosas, cómo me ha alcanzado para soñar y hacer mis sueños realidad. O sea, de verdad que yo he visto que una vez vi una frase y la tengo calada, o sea, Dios patrocinador oficial eh, de sueños y metas para todos los que en Él creen. Y Él es mi patrocinador y Él es mi fan número uno y así ha sido, ¿verdad? Entonces, empiezo yo también, en cuanto al estudio, empiezo a investigar sobre el gimnasio me gustó demasiado. Y recuerdo que yo era de esas clientes majaderas, ¿verdad? Que no dejaban al instructor en paz, preguntándole si estaba haciendo las cosas bien, que cómo se hacía esto. Y a veces me molestaba que no le ponían atención a uno, ¿verdad? Entonces, yo empecé a investigar. Y digo, yo quiero aprender más de esto, ¿verdad? Y voy a capacitarme. Entonces, me metí a estudiar en la UNA y saqué varios cursos de entrenamiento contra resistencia, básico, intermedio y hasta avanzado. O sea, ya yo puedo entrenar a un deportista de alto rendimiento. Wow. Sí, también saqué aeróbicos, Ajá. básico, intermedio, y saqué pilates, básico, intermedio. Entonces, ¿verdad? Y hasta empecé a trabajar en extras, empecé a sacar extras en gimnasios haciendo horas de entrenamiento. Tuve clientas también de hacer entrenamientos a domicilio, pero, o sea, más que nada fue como para yo investigar y me gustó demasiado y Dios me permitió sacar Qué todo ese poco de bonito. diplomas en la UNA Ajá, ajá. y porque, o sea, él me ha enseñado, o sea, nunca es tarde para Ujú. crecer en conocimiento
nunca es tarde para cumplir tus sueños. Que a mí no me vengan a decir que estoy muy vieja para esto, nada, yo eso no lo soporto, o sea, para mí nunca es tarde. Y él me ha enseñado eso. Eh, Después, como te digo, en los trabajos, eh, cuando entré a HP, empecé también a soñar y a desear puestos. Entré como servicio al cliente en un departamento de facturación y después yo quería el puesto de calidad de servicio al cliente. Y yo empecé a soñar y a luchar también por cada cosa que yo de verdad anhelaba. Y recuerdo que ese puesto solo había una muchacha. Y pues yo en mis tiempos libres o en media hora de almuerzo, yo iba y me sentaba a la parte de ella y empezaba a aprender. Y eso lo vieron las personas, los supervisores y todo eso, que cuando se abrió la plaza y me dieron el puesto. Y después, y no solo llegué a ser, eh, o sea, no solo en el área de calidad de ese puesto, sino que me dieron varias cuentas para el área de calidad y así fue escalando, escalando hasta que al final me dieron un puesto bastante importante. Ya no manejaba, no trabajaba en una cuenta, sino que ya después me dieron como un departamento de entrenamiento para 4 cuentas y fue como un puesto que abrieron y fue un puesto que abrieron nuevo, eh, imagínate, y me recomendaron y me lo dieron y fue como un plan piloto muy, muy importante y fue muy, o sea, fue algo que yo dije, pero yo, o sea, jamás no lo creía. Y él hace, y él ha estado como ahí a la par, dándome las herramientas, porque Claro, me ha enseñado a darme cuenta, o sea, que a veces nosotros nos creemos muy poco, ¿verdad? Y realmente somos personas capaces de lograr muchas cosas y a veces no somos capaces de creer en cuán capaces somos, ¿verdad? sí. Ujú, Eh, en creer que realmente si realmente creemos quién somos, y yo recuerdo que a mí me decían, ¿y usted quién es? Yo soy hija de Dios, punto. Yo no necesito decir nada más. Yo no sí, necesito tener ni belleza, ni dinero, ni posición, ni estudios, ni nada para ser quien soy. Y cuando realmente creemos eso, pero no solo creerlo, sino tener la convicción de cuán fuerte es decir eso, ¿verdad? Es cuando realmente no la creemos y ahí es cuando de verdad eh, podemos visualizar cuán capaces somos, ¿verdad? Entonces eso es lo que él me ha enseñado a mí durante todo este tiempo, ver quién soy yo en él. Y, y pues así sucesivamente, ¿qué te digo, Evelyn? Ha sido 13 años de encontrarme a mí misma, de descubrir cuánto me ama, de descubrir cuán capaz soy, qué puedo soñar, qué puedo anhelar, eh, y que Él va conmigo, que tengo su ujú, respaldo, que es lo más importante, o sea, Él me va a respaldar. A veces mi hermana mayor, es una persona muy analítica antes de lanzarse, ¿verdad? Y yo ahora soy una persona que camina mucho por fe y no por vista. Y obviamente poniendo primero todo en las manos de Dios, pero yo soy alguien que, no, es que aquí es por fe, no por vista. Y a veces eh, ella me cuestiona muchas cosas de que, pero mejor averiguate mejor, porque tal vez van a tratar de hacerte daño y bla, bla, bla. Y yo, es que no cabe en mí, no cabe en mí el dudar que algo malo me va a pasar, porque es como que dudara de él y sí, de su respaldo y de su resguardo. No, no puedo. Entonces yo sé que obviamente cuando yo sienta el sentir, ¿verdad? De que debo tomar ese paso,
yo sé que su respaldo está, entonces no puedo dudar. Entonces esas cosas ha sido hermoso porque él me lo ha enseñado. Algo que yo le pedí a él al principio también era que me enamorara cada día más de él y porque me encanta, o sea, yo eh, de verdad que todo lo que nosotros le pidamos con fe, él no lo da. Como el versículo. Ujú, Y entonces, de él me ha enamorado cada día. Yo antes me sentía muy sola, muy sola. Sí cometí muchas malas decisiones al principio de mi recuperación por lo mismo, por la soledad, por el vacío, el tratar de llenar con compañías no correctas ese vacío, ¿verdad? Esa falta de cariño y amor propio. Pero él me ha enseñado a mí a, a darme cuenta que, que no es así, o sea, que yo no me tengo por qué sentir sola, ujú, que soy suficiente y que su compañía también lo es. Entonces, ha sido parte de también un aprendizaje muy bonito porque él llegó al punto de ya llenar ese espacio y yo te puedo decir el hoy por hoy que yo no hay momento que yo me sienta sola. Soy una persona que amo la soledad, amo estar conmigo misma, amo estar con él y yo a veces las personas no me comprenden, sé que no es correcto, a veces es necesario sociabilizar y sí, a veces lo hago, pero la mayoría del tiempo yo me quedo en mi casa sola, salgo a entrenar sola y la gente piensa que estoy loca, pero ujú, yo no me siento sola, o sea, ha llenado tanto, tanto, tanto esa parte que yo no necesito de las personas para ujú, sentirme acompañada. Sí me gusta sociabilizar, sí me gusta salir, o sea, no voy a decir que no, pero ya no es algo que me afane o que necesite para sentirme bien. ujú, ujú, Me ha enseñado a darme cuenta de que, o sea, ¿cómo te explico? A darme cuenta que no estoy sola ujú. y su compañía Exacto. basta. Ujú, Eh, También me ha enseñado a darme cuenta de cuánto valgo y cuán especial soy. Ha elevado mi amor propio, tantas cosas que ya digamos al punto de el encontrar pareja, tengo mucho tiempo de no tener un compañero ni nada, ¿verdad? Entonces, él me ha podido, él me hizo también en un momento de mi vida también hacer una lista de cómo quería yo esa persona, porque ujú, sé que él me va a dar mi compañero de vida, pero ujú. es en su tiempo y como yo lo quiera, pero conforme a su voluntad. Sí. Entonces, él me hizo hacer esa lista, también me ha hecho quitar partes de esa lista, me ha hecho cambiarles el orden, ha sido muy bonito. y ha podido también darme la certeza de que va a llegar y no afanarme, porque han llegado personas y ya yo puedo decir, no, este no es. Y ni Ajá. siquiera me interesa. Ya o sea, ya no estoy interesada yo en tener una pareja que no sea lo que yo quiero. Sí, sí. Hasta ese punto y ha sido hermoso ese proceso. Entonces, como te digo, ha sido un tiempo de mucho enamoramiento y de cosas buenas, positivas. También esta parte de entrar a él, y también fue porque también en este proceso yo perdí a mi madre. Primero que nada, perdí a mi madre. Ella cayó en una enfermedad hepática, o sea, del hígado. Al final no se dio como en el diagnóstico correcto, pero ella sí le fallaron y le falló el hígado y ella murió como en un coma inducido.
Pero mi mamá fue una mujer que oró mucho por mi vida, a la cual, como yo les había contado, pudo ver mi recuperación, pudimos perdonarnos. También eso, le doy gracias a Dios por eso. Y después al tiempo, mi padre cae en cáncer de pulmón también, entonces al tiempo pierdo a mi padre, eh, pero han sido cosas muy fuertes, pero a la vez, como te digo, con Dios toda carga es más ligera Ujú. y después de que comprendemos dónde van ellos, ya como que eh, podemos sobrellevar un poco mejor las cosas. Claro. En este tiempo también em, de cosas, han habido cosas fuertes, la muerte de mis padres, em, pero también cosas, como te digo, cosas muy buenas. Ujú. También logré que mi hijo pudiera perdonarme hasta el punto de Qué lindo. que ahora, hoy por hoy, ellos se sienten orgullosos de mí, porque de ver Mm, Dios pudo, uno sabe que Dios está en medio de las cosas ujú, y Él pudo, primero que nada, lo primero que yo tenía que hacer era poder perdonarme, ujú, que si yo no podía perdonarme, no iba a poder avanzar. Fue algo que costó mucho, pero lo pude lograr. Y ya cuando después mis hijos todavía me echaban en cara las cosas, ¿verdad? Ya no dolía porque ya yo me había perdonado, ya sabía que yo estaba haciendo las cosas bien y luchando por hacer las cosas mejor cada vez. ujú, Y ujú. eh, fue hermoso cuando mi hijo una vez eh, posteó en Facebook, eso nunca lo veo, cuando hice mi primer triatlón Ujú. y se me paran las lágrimas. Ay, qué Cuando lindo. sí, él posteó en Facebook eh, que el día antes de yo hacer mi primer triatlón, de cuán orgulloso estaba de mí, que el saber que un tiempo, que años atrás, haber estado en las calles consumiendo drogas, ahora yo estaba cumpliendo mis sueños y que se sentía sumamente orgullosa de la mujer que era hasta el día de esa fecha. Y hoy por hoy, mi hijo me lo pasa diciendo constantemente, porque también eso es importante que no solo por hablemos y hablemos, sino que nuestros actos hablan más, ¿verdad? Ujú. Y, y eso ha sido también una parte hermosa de que mis hijos puedan ver eh, lo que Dios ha hecho en mí y se sienten orgullosos, ¿verdad? Ya no me culpen, sino que se sienten orgullosos más bien de ver que su mamá estuvo un tiempo eh, viviendo mal, ¿verdad? Hundida en la adicción y ver que ahora, hoy por hoy, es una mujer en victoria, solo por la honra y gloria de Dios. Entonces, eso Amén. es algo que Dios, eh, Dios, a mí me encanta. Dios a veces hace que yo haga retrospección y es algo tan lindo porque me Ajá. empodera mucho a él le gusta a veces que yo haga retrospección porque de verdad que me empodero, o sea, porque es lindo ver, ¿verdad? Lo que Dios hace Sí, es increíble, ¿verdad? es Entonces, increíble. sí. Es Entonces, increíble. Ujú. a veces a esos momentos cuando flaqueo o dudo de mí, él me hace devolverme y como echarme un balde de agua fría y seguir creyéndole, seguir anhelando cosas y avanzar, ¿verdad? No paro de soñar
Después quiero también, bueno, contarte, yo también, o sea, retomar mis estudios, descubrí el diseño gráfico y yo me enamoré del diseño gráfico y también me ha permitido seguir continuando. Ya espero eh, poder sacar el título, pero ahí voy, a pasito Ajá, lento, pero sigo estudiando y ya como te digo, o sea, ya yo tengo como otro trabajo extra en diseño gráfico, porque no solo trabajo para él, sino que también ya trabajo también ya diseño y digamos, tengo en mis clientas fijas, mis hermanas que tienen negocio. Ellas fueron como las que me incentivaron a, a involucrarme en esto porque tengo unas hermanas que son emprendedoras y un cuñado también que emprende. Entonces ellos han sido como los negociantes y yo he sido como la creativa. Y mis hermanas empezaron así como que mi hermana empezó con un negocio y ya Mariela, ¿por qué no te averiguas cómo se hace tal cosa en Facebook, cuando empezó Facebook, o cómo se hacen estas tarjetillas? Y empezó ahí como a meterme la espinita y yo he sido como también muy de investigar mucho en computadoras y yo te había contado, mi papá tenía un negocio de internet, entonces yo era mucho de computadoras y esas cosas, y ajá, entonces siempre he tenido como esa facilidad de investigar y aprender investigando, ¿verdad? qué bien. Este, y entonces, pues así empezamos. Entonces yo empecé a hacerles cosas a los programas que habían, ¿verdad? Y después conseguí Photoshop ahí medio clandestino y, y me encantó tanto. Yo dije, no, no, mejor una de verdad para poder hacer todo. Y así fue que yo dije, no, yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar esto porque me encanta. Y ahí voy, ya he sacado bastante cuatrimestres y ahí voy poco a poco para sacar mi bachillerato. También quiero y quiero ir a sacarme mi maestría a España. Ay, qué bien. Así que sí, y lo voy a hacer, vas a ver. Sí, estoy segura de eso. Sí, sí. Y bueno, ahora es nada, o sea, ahora sigo adelante, Sí. positiva. Él me ha ido cumpliendo mis sueños. También ya estoy soñando con mi casa, quiero mi casa. Entonces, esos son como mis sueños a mediano plazo, Muy bien. para no ponerlos a largo. Sí, sí. Y como te digo, bueno, él me cumplió sueños de hacer triatlón y nada, o sea, este tiempo ha sido como ver sus promesas, ver su promesa de que todos los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán Ujú, alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y así ha sido. Eh, sí, bueno, eh, así como para darte una pincelada, después de que mis padres mueren, ¿verdad? Mi padre muere, meses antes mi hija se fue de la casa, mi hija se fue de la casa, ella es una niña muy de hogar, nunca me dio así como problemas, siempre fueron buenos muchachos. Pero mi hija se fue de la casa y un agosto y el año siguiente yo me entero de una situación muy difícil, por lo que ahora estamos pasando una prueba con mi hija. Ha sido muy fuerte y sé que en algún momento voy a llegar a contar este testimonio así es. también. Ujú, ujú. Sí te puedo decir que llevamos 2 años y medio en esta prueba, pero cuando esto empieza, yo le dije a Dios, acepto, yo acepto esta prueba, porque sabemos el final de la historia. Eh,
llevamos estos 2 años y medio en esta prueba con mi hija y bueno, he visto la mano de Dios en cada momento, pero no tenés idea lo que nos ha sorprendido. Primero que nada, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la paz que yo tengo, la paz que tiene mi hija, la paz que tiene eh, mi familia, o sea, no tiene precio. No tiene precio y es inexplicable. Primero que nada por esa parte y aparte de eso, él ha dado todo lo que hemos requerido hasta el momento. Eh, lo que hemos necesitado para seguir atravesándola y de verdad que como dicen, o sea, yo vi, o sea, una prueba con Dios, una prueba fuerte con Dios en medio es otro nivel. Sí. Yo vi a Dios en mi primera prueba, pero hasta el final, pero Ujú, ahora te digo que verlo a Él en medio de una es, o sea, no hay palabras para explicar lo maravilloso que es, ujú. porque él me consuela, él me chinea, yo veo su amor, veo su fidelidad, cosas que espero algún día, no muy largo, poder contarte. Ujú, Ahora no es un momento indicado ujú. para hablar de la prueba en sí, pero sí te puedo decir que sigo viendo La mano de eh, la mano de Dios. Ay, Este, Mariela, yo estoy segura que, ve, yo quiero y deseo que este año tengamos el capítulo número 3 de sí, Mariela y así va a contándonos ser, así va a ser. contándonos esta historia. Ujú. Y Mariela, yo quería agradecerte porque has tocado tantos detalles tan importantes, has hablado de cómo en medio de la prueba sentiste, bueno, cuando te estabas refiriendo a salir de esta prueba que nos habías contado en el capítulo 1, cómo sentiste el abrazo y el cuidado de Dios en medio de la recuperación. Hablaste de cómo recuperaste la autoestima, la parte de la sanación y la culpabilidad, que yo creo que son 2 palabras que incluso culpabilidad y sanación, las 2 son palabras muy extensas, ¿verdad? Hay que escribir muchas letras para escribir esas palabras, pero a la vez implican tanto, em, y que yo creo que todos pasamos por el proceso de sanación y curación, y culpabilidad, perdón, en diferentes situaciones de la vida y todos sabemos qué tan difícil es la sanación y qué tan poderoso y tan fuerte puede ser la culpabilidad que incluso a veces se puede apoderar de todo lo que tenemos y que nos impide seguir adelante y tomar decisiones y tomar acciones. Porque ahora que mencionaste algo súper importante que me dejó pensando, que es el accionar. Cuando nosotros hablamos del amor y que queremos hacer cosas en nombre del amor, o que yo voy a salir de esto porque yo me tengo que amar a mí mismo y tengo que amar a la gente que está alrededor y todo. A veces la gente no sé, o confundimos, no voy a decir la gente, sino que nosotros mismos confundimos qué es el amor. Pero el amor hizo que Dios mandara a su Hijo unigénito para morir por nosotros, y esa es una acción, o sea, el amor se demuestra, ¿verdad? Y ahora que mencionabas eso de cambiar hábitos y de todos los tips que diste, que súper buenos, escribir, los capítulos de tu vida, escribir cartas, perdonar y todo, son acciones, todos son verbos, y me encantó que mencionaras todo eso porque así lo hizo Dios. O sea, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros para que todos fuéramos salvos, y es una demostración tan grande que debemos accionar para cambiar cosas. Ahora dijiste también otra cosa tan importante, que si queremos tener resultados diferentes, tenemos que accionar de forma diferente, porque no vamos a cambiar. Y si no me equivoco, eso te lo decía tu papá, ¿verdad? ¿Ahora qué, Mariel? ¿Ahora qué? Entonces, me parece tan importante, y muchísimas gracias por compartir esto y por todo, o sea, escribí tantas cosas como que nunca es tarde y que dejemos la excusa de que estoy muy vieja o estoy a cierta edad, y quién soy yo en Dios, porque Dios es quien nos da ese valor, ¿verdad? Es increíble, o sea, Mari, muchas gracias por esto. Y yo quería preguntarte, para las personas que están en el proceso que están iniciando,
ese proceso de sanación y tienen tanta culpabilidad en sus hombros, ¿qué les dirías, Mari? Vos que pasaste por esto, ¿qué les dirías en este momento? Bueno, sí, es muy, muy importante no llevar la recuperación solos, ¿verdad? O sea, es muy importante tratar de buscar ya sea ayuda psicológica o consejería, porque cargamos con muchas cosas dentro que necesitamos botar. Dios creó a los profesionales, ¿verdad? Para que acompañen en este tipo de situaciones. O sea, no es tampoco creernos eh, superpoderosos, ¿verdad? Sé que Dios nos quita este peso, en mi caso el del flagelo de la adicción, pero obviamente hay pautas a seguir y cargamos con muchos defectos, o sea, de carácter, y esos defectos de carácter se tienen que tratar, como Ujú, la culpabilidad, como la vergüenza, eh, el rencor, el odio, son muchas cosas, defectos de carácter que necesitan ser sanados, ¿verdad? Si estamos entrando en un proceso de recuperación, es como decir lo que yo había dicho, o sea, antes cuando consumíamos, hacíamos todo lo que fuera para consumir, ujú, robar, aceptar cualquier negocio raro para poder consumir. ujú, Entonces, hagámoslo ahora diferente. Ahora vamos a hacer todo lo posible por no consumir. Eh, y a la vez, sanar esas partes, esas áreas que tal vez nos llevaron a recaer en este tipo de cosas. Siempre, siempre que hay personas que recurren a sustancias que afectan su organismo, es porque hay algo detrás. Hay ujú. algo detrás, siempre hay algo detrás. Entonces, es muy importante sanar esas partes, ¿verdad? No solo tapar la botella, como dicen en esta parte, en las personas que consumen alcohol. Ah, es que esta tapó la botella nada más, pero Ujú, sigue con todos sus defectos de carácter. ajá. Entonces, no, o sea, es hacer también cosas distintas para poder, ojalá, eh, sacar todo eso y que no nos lleve otra vez a lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, Mari, de verdad, por compartir todo esto. Y como dije ahora y lo reitero, yo quisiera hacerte ya pública la invitación para el tercer capítulo No, eh, y sí va a haber un tercer capítulo, pero es en el tiempo de Dios. de Dios. Así Cosas es. necesitan ser solucionadas y sé que este año Ujú, cosas sorprendentes van a suceder porque sí, bueno, y ya empezamos el año y ya he visto su mano, ya he visto su mano y ya yo dije, no, hombre, este año va a ser algo maravilloso y veré, como dice un versículo ahorita, Salmos 19, no me acuerdo, es he de ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. ujú, Mis ojos verán su gloria y este año va a ser un año de victoria, lo declaro, lo creo y en el capítulo 3 vamos a volver a recordar estas palabras que te estoy diciendo y sé que es este año. Entonces, esperemos, ¿verdad? Que pueda yo también testificar de las cosas maravillosas que Dios está haciendo y va a hacer en la prueba que estoy viviendo con mi hija. así Entonces, es, así es. nos veremos pronto, bebé. Tenga Nos pues, veremos, yo estoy totalmente segura, Mari, y yo quiero cerrar el día de hoy, con un versículo que, bueno, si usted no ha visto, la primera parte de la vida de Mariela, le invito a buscar en nuestra página, en el canal de YouTube, ahí está grabado el capítulo 1 de Mariela, le va a encantar, para que pueda entender un poco más acerca de esta segunda sí, parte. La primera vez nosotros leímos un versículo que
Yo diría que sería una coincidencia, pero yo sé que fue Dios el que lo puso ahí. Yo leí un versículo sin saber y el siguiente versículo o los siguientes versículos eran los que Mari considera sus versículos que ahora los dijo. Y yo voy a cerrar el día de hoy leyéndolos. Dice Isaías 29, Isaías, perdón, 40, el versículo 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si usted está cansado en este momento y usted nos está escuchando hoy, hay personas que han pasado cosas parecidas a las que usted ha pasado. Y aquí tenemos un vivo ejemplo. Una persona que no sabía cómo salir, que había hecho muchos intentos por sus propias fuerzas, había perdido prácticamente todo lo que le rodeaba, su familia, sus bienes, sus cosas, incluso hasta su propia esperanza. Una persona que llegó a los pies de la única persona que le podía ayudar, que ese fue Dios, y la sacó y hoy es una mujer con tanto valor que hoy nos está contando la historia de ella, que a mí me parece increíble porque hay tantos detalles y estoy segura que hubiéramos durado acá perfectamente unas 2 horas más hablando de todos los detalles de la vida de Mariela. Estoy totalmente segura porque Dios es un Dios detallista y no se ha olvidado de usted. Hoy cerramos esto, esta grabación de este podcast. Sin embargo, nosotros siempre estamos abiertas a recibir algún contacto. Si usted quiere hablar al respecto, si quiere que nosotros oremos, si quiere contactar a Mariela para saber algo, porque usted está pasando por algo parecido, acá estamos, nos puede contactar. Así nos despedimos. Chao, Mari. Muchísimas gracias.